Gracias y paz, mis amados hermanos del Grupo Edificados en la Palabra y amigos oyentes que nos permiten llegar a su hogar mediante estas reflexiones y estudio de la Palabra de Dios. Hoy, domingo 6 de octubre de 2024, iniciamos la última semana del análisis del libro de Marcos. Marcos, el ayudante que escribió un evangelio. Hoy iniciamos la última semana. El tema que nos corresponde se intitula Arresto de Jesús, un estudio del carácter humano. Los textos guías que nos van a ayudar a poder discernir este tema es del libro de Marcos capítulo 14, versículo 43 al 52. La idea principal es que podamos entender que tan solo a pocos minutos Jesús vio la traición. Fue arrestado, y esto para él significó un aspecto dramático para cualquier persona. Y más aún si fue abandonado por sus propios discípulos. ¿Cuántos hoy en día se acercan a Jesús con falsedad? Profesando ser siervos cristianos, pero al mismo tiempo viven en pecados y vergüenzas, mancillando el nombre del Eterno, tratando de ocultar su verdad, que es una cosa completamente imposible. En definitiva, engañándose a sí mismo. El arresto de Jesús y su carácter humano. Para poder comprenderlo, debemos pedir al Señor de la mies que sea Él abriendo nuestro entendimiento y sellando los labios de este su siervo, para que la reflexión sea única y exclusivamente para la honra, honor y gloria del Padre Celestial. Por eso, mi querido hermano y amigo oyente, donde estés, yo te invito a que juntos podamos orar y poner este tiempo en manos del Creador. Bendito y amado Padre Celestial, tú que moras en las alturas, venimos en este día delante de tu presencia, oh Señor, agradecidos por todo lo maravilloso que nos brindas cada día, como es la vida, la salud, el trabajo, una familia. Agradecidos por tu amor infinito, que no escatimaste aún a tu Hijo para que nosotros podamos vivir la promesa de una vida eterna. Gracias, Padre, porque a través de este tema podemos comprender mejor la verdadera esencia, el temperamento y el carácter de tu Hijo Jesucristo. Y como fieles siervos y discípulos de Jesús, te pedimos que seas tú guiándonos hacia un entendimiento claro y preciso, a fin de que podamos emular su vida también en nuestras vidas, de que nuestro testimonio sea conforme a tu mandamiento y a tu palabra, que nuestro entendimiento sea para la honra, honor y gloria tuya, oh Señor. Todo esto te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. El libro de Marcos, en el capítulo 14, versículo 43 y 52, podemos encontrarlo también en sus textos paralelos del Evangelio sinóptico, en el libro de Mateo, capítulo 26, del 47 al 56, en el libro de Lucas, capítulo 22, del 47 al 53, pero también lo podemos encontrar en el libro de Juan, capítulo 18, versículo 3 al 11, donde la palabra dice: luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja.
Y respondiendo Jesús les dijo: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros, enseñando en el templo, y no me prendisteis. Pero es así, para que se cumplan las Escrituras. Entonces los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. A través de estos textos bíblicos podemos mirar el discípulo caído que hizo un doble trato, donde se marca su tragedia, donde Judas era uno de sus discípulos, y fue él quien guió a la multitud contra Jesús, para que se cumpliese una señal preestablecida, a través de su engaño y su hipocresía. Podemos ver también que los hombres mal usaron sus manos contra Jesús. Hubo un discípulo osado pero equivocado a levantar espada. Mas el Señor mostró una serenidad llamativa en medio de la confusión del gentío. Su obediencia de Escrituras a la voluntad de Dios era inclaudicable. Los discípulos que permitieron el derrumbe de su fe, el joven que se sintió aterrado al ser confrontado. Todo esto define el carácter de Cristo. Por eso, mis amados hermanos, la hora tan temida había llegado para el Señor, cuando habría de empezar a beber la copa que acababa de recibir de las manos de su Padre. Solo entonces pudieron los hombres arrestarle y llevarle ante sus tribunales y finalmente a la cruz. Pero a pesar de la gravedad, todo lo que estaba ocurriendo, nos sorprende notar la serenidad, la calma, el carácter impasible de nuestro Señor Jesucristo, aún en los momentos más críticos. Él en realidad estaba hablando poco, pero cada vez que abría sus labios, sus palabras estaban llenas de dignidad y evidencia de la paz que trasciende cualquier entorno natural, de esa paz de aquel que sabe que está cumpliendo únicamente la voluntad de Dios. Sí, mis amados hermanos, hoy debemos preguntarnos nosotros: ¿cuántos discípulos han abandonado a Jesús? ¿Cuántos se oponen a Él ahora? ¿Cuántos comenzaron con pecados minúsculos pero ahora están involucrados en pecados mayores? Es lo que nosotros debemos preguntarnos. Y es por eso cuando Judas salió y regresa con mucha gente en el aposento alto, como lo vemos en Juan 13:30, se apresuró para ir a buscar a los principales sacerdotes, con el único propósito: entregarle a Jesús y comprar sus 30 monedas de plata. Por supuesto que las autoridades judías habían estado muy ocupadas haciendo distintos preparativos, mientras esperaban impacientes del aviso de Judas. Así que cuando llegó el momento, no tardaron en reunir a un buen grupo de gente armada con espadas y palos, para ir a arrestar a Jesús sin pérdida de tiempo, como si estuviesen tras del más corrupto de los criminales. Es la forma en que se dirigieron hasta Jesús. Y fue Judas justamente quien guió a la comitiva hasta el lugar donde estaba el Maestro con sus discípulos. Y en un acto claro de traición sin igual, con toda la información que poseía a lo largo de los meses en que había seguido a Jesús como siervo, Judas procede a entregar a los hombres malvados al mismo Hijo de Dios. La razón por la que cometió este vergonzoso crimen no la podemos saber con exactitud, mis hermanos. Había dinero de por medio, claro, 30 monedas de plata. Pero también la frustración al no haberse realizado sus expectativas en cuanto al reino y su posición dentro de él, habrían llevado a Judas a cometer esta traición. Él tuvo su momento de gloria en aquella noche. Iba a la cabeza de un grupo tan numeroso de personas.
Y es lo que anhelaba Judas, la fama, la popularidad. Y es lo que hoy en día muchos anhelan a ser cristianos. No seguir a Jesús con humildad, sino elevarse sobre Jesús. Esta cuadrilla que fue enviada para arrestar al maestro venía de parte de los principales sacerdotes y escribas y de los ancianos. Es decir, había 3 secciones que estaban compuestos por el Sanedrín. De alguna manera el evangelista nos quiere hacer notar que la totalidad del Tribunal Supremo judío estaba involucrado en el arresto de Jesús. Y desde luego nos muestra el cumplimiento exacto de lo anunciado por Jesús en sus sufrimientos, como lo vimos en Marcos 8:31 y en Marcos 10:33. Es ahí cuando el maestro hace referencia que con palos y espada. Este grupo había venido equipado y armado, como si fuesen a capturar al más peligroso de los criminales, como si hubiesen esperar la resistencia de un batallón. Pero no eran ellos los únicos que se enfrentaban a Jesús en aquella noche, puesto que, como él mismo había señalado, esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas, en Lucas 22:53, el enemigo también estaba confrontando al Señor. No debemos olvidar que detrás de aquel pequeño ejército se encontraban todos los principados y potestades de maldad, que en aquella hora se enfrentaban contra el Señor en una batalla de dimensiones incomprensibles para nosotros. Y por eso podemos apreciar en Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mis amados hermanos, ¿pero por qué fueron armados de esa manera contra Jesús? Con espadas y palos. Es la pregunta que surge quizás en el corazón de muchos. Y la respuesta es sencilla. Porque pensaban que el Señor, el Maestro de Galilea, y sus discípulos ofrecerían una fuerte resistencia. Se levantarían en armas, pero cuán equivocados estaban. Que la única arma que redimía a nuestro Señor Jesucristo era el amor y el bienestar del prójimo. Con esa actitud demostraban una vez más que no habían entendido quién era Jesús, ni la naturaleza de su obra. No tomaron en cuenta el hecho de que Jesús había manifestado violencia contra ninguna persona a lo largo de su ministerio, haciendo honor a su título de príncipe de paz. Jesús era un hombre de paz y jamás mostró signos de violencia hacia los demás, a pesar de las injusticias que él pudo vivir. Sin embargo, los líderes judíos continuaban obstinadamente apegados a la idea de que los planes del Señor eran instaurar un reino terrenal. Y cuán equivocados estaban al pensar que lo haría por medios humanos. Por esta razón fueron a un acuerdo armados con espadas y palos. Su odio hacia Jesús les impedía entender que su reino era espiritual, que estaba ese reino en el corazón del ser humano, y que llegaba a formar parte de él por medio del arrepentimiento y la fe. Más adelante volvió a explicar esto mismo a Pilatos, el gobernador romano, como lo vemos en Juan 18:36, cuando dijo: respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Luego entonces, mis amados hermanos, resulta evidente que en aquellos que históricamente han intentado imponer el cristianismo por medio de la fuerza, no entienden nada de lo que tiene que ver con el reino de Dios. Y menos aún con el reino que Jesús predicó, cuando manifestó: el reino de Dios se ha acercado. Ese reino hoy está en medio de nosotros. Ese reino nosotros debemos compartirlo con los demás. Y el verdadero cristiano crece y se desarrolla por la influencia del Espíritu Santo de Dios, que dejó en nuestros corazones el Consolador, pero nunca por medio de la lucha armada. Y así lo vemos en Zacarías 4:6. Esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Les había dado señal cuando les dijo: al que yo besare, ese es decir,
Jesucristo sabía ya quién lo iba a entregar. En el relato de Marcos, debe llamar nuestra atención también sobre la bajeza de la forma elegida por Judas al traicionar a Jesús. Cuando él manifiesta, al que yo besare, ese es. El término original indica que el beso, que le besó efusivamente y de forma repetitiva, de la forma en que se besaría a alguien, indica a quien se ama extrañablemente. Así la traición de Judas se consumó con un beso. El más hermoso de los signos del afecto humano era usado en este caso como la más cínica expresión de hipocresía y falsedad. Y esa era la esencia del corazón de Judas, siempre fingiendo, viviendo una doble vida, aparentando amor y respeto cuando en realidad no sentía nada de esto por Jesús. ¿Qué diferencia de aquella mujer que después de derramar sobre Jesús un costoso perfume, no dejaba de besar sus pies en Lucas 7:38? Y aunque Jesús se sometió a esta indignidad sin impedírselo, no dejó de subrayar la gravedad de su traición. Cuando le manifestó: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? En Lucas 22:48. Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Por eso debemos ver también, mis amados hermanos, que cuánta gente se acerca con falsía a Jesús, profesando ser discípulos, pero al mismo tiempo viven en pecado como le manifestaba. Y la palabra es clara cuando nos dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo, en Hebreos 3:12. Y en Jeremías 17:9-11 nos dice: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Como la perdiz que cubre lo que puso, es el que injustamente amontona riquezas. En la mitad de sus días las dejará, y en su postrimería será insensato. Por eso, mis hermanos, las manos que prendieron a Jesús eran las manos de los hombres rudos, abusadores, despreocupados, negligentes, de los violentos, cuando ellos debían haber estado preocupados por Jesús y por sus propias almas. Hoy lo estaban rechazando y atacando. Jesús quería hombres que se asieran de Él en humildad y en fe, no en alguna forma pecaminosa de reacción negativa. No, mis hermanos. Por eso, mis amigos oyentes y hermanos en la fe, edificados en la palabra, la historia de la traición de Judas es penosa en extremo, y pone de relieve como ningún otro hecho la anchura y la longitud y profundidad y la altura del amor de Cristo, al intentar comprender cómo el Señor no solo toleró la presencia del traidor en el seno de su círculo más íntimo, sino que habiéndolo escogido para formar parte de los 12, le trató siempre con respeto, le trató con amor y deferencia, y sin embargo esto resultó en vano. Tal fue el talante de Jesús hacia Judas que los demás discípulos no adivinaron quién era el que había de entregar. Y en la última cena, cuando Jesús se encontraba, fue él que con amor lavó los pies de Judas, en Juan capítulo 13. Y por eso dice: entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Era la hora del aparente triunfo de las tinieblas, cuando el Hijo de Dios era arrestado sin dificultad y llevado por hombres pecadores para ser juzgado y condenado. No obstante, nada de esto habría ocurrido si Jesús mismo no lo hubiese permitido. Por eso debemos recordar la ocasión en la que, después de haber predicado en la sinagoga de Nazaret, la gente llena de ira le echó fuera de la ciudad y le llevó hasta la cumbre del monte, con la intención de despeñarle. Mas él pasó por encima de ellos
y se fue, Lucas 4, 29, 30. O incluso en esa misma noche cuando los judíos fueron a arrestarle. En el Evangelio de Juan nos dice que Jesús le preguntó: ¿a quién vienes a buscar? A lo que ellos contestaron: a Jesús Nazareno. Y fue entonces cuando les dijo: yo soy. Y retrocedieron y cayeron a tierra, en Juan 18, 4, 6. Sin lugar a dudas, su arresto solo fue posible porque Él lo permitió. O dicho de otra manera, Él se estaba entregando para que la palabra de Dios, la profecía, sea cumplida en Él. Es por eso que a partir de ahí, vemos que Jesús es atado, llevado a un lugar, a otro sufrimiento. En este punto es conveniente recordar, mis queridos hermanos, que todo estaba ocurriendo durante la noche de la Pascua, una fiesta anual con la que los israelitas recordaban el momento en que sus antepasados habían sido libertados de la esclavitud de Egipto. Pero también el evangelista nos quiere hacer notar que para Jesús no fue una fiesta de liberación, sino que por el contrario insiste en mostrarnos que era el Cordero que había de morir para traer libertad a su pueblo. Uno sacó su espada, hiriendo a uno de los soldados del sumo sacerdote. Aunque Marcos no lo dice, el libro de Juan nos explica que fue Pedro, el apóstol, que sacó su espada e hirió a Malco, el siervo del sumo sacerdote, en Juan 18:10. Podríamos suponer, mis hermanos, que Marcos nos reveló el nombre de Pedro, porque todavía podría ser peligroso para él, dada la fecha temprana en la que se redactó este evangelio. Algo que no supondría ningún problema 40 años después, cuando Juan escribió el suyo. Ahora bien, ¿por qué Pedro actuó de esta manera? Seguramente quería demostrar que la promesa que le había hecho al Señor de acompañarle hasta la muerte estaba dispuesto a cumplirla a precio del que fuera. Y es ahí cuando muchos cristianos están dispuestos a matar por Cristo, pero no están dispuestos a morir por Cristo. Están dispuestos a pelear por Cristo, pero no están dispuestos a vivir en humildad por Cristo. Y es el precio que hoy tenemos que pagar: vivir en humildad, vivir en obediencia, vivir en amor por Cristo. Por eso, mis hermanos, es necesario entender que el Señor no le dejó continuar por ese camino a Pedro. Y además de sanar inmediatamente a Malco, al hombre que había sido herido, también le mandó que metiera la espada en la vaina, en Mateo 26:52. En ese momento se empezaba a apreciar la falta de preparación a la que Jesús les había exhortado mientras Él había estado orando intensamente en el huerto de Getsemaní. Y nos muestra algunos detalles. Fue una reacción violenta y asesina, ya que aunque solo le cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote a Malco, su intención seguramente fue la de abrirle la cabeza. Una actitud totalmente inapropiada para un seguidor del Maestro, un impulso de la carne que no era gobernada por el Espíritu de Dios, y menos aún que no era controlado a través de la oración y la voluntad del Padre. Si antes hubiera estado orando junto a su Maestro, le habría escuchado decir que estaba listo para morir, y esto le habría ayudado a tener un comportamiento más reflexivo y menos impulsivo. ¿Cuántos de nosotros que decimos ser discípulos de Jesús, o seguidores, o siervos de Jesús, seguimos aún reaccionando de esa manera como Pedro? De una manera impulsiva, antes que reflexionar en la manera que hemos de contestar. Pero Pedro no entendía la naturaleza del conflicto. Seguramente el hecho de ver toda aquella gente llevando sus espadas le hizo perder la vista, para entender que la verdadera guerra que se estaba librando era espiritual. Si se hubiese preparado en oración, habría sabido que en esa lucha las armas carnales no sirven de nada si no nos ponemos la armadura de Dios. Efesios 6, 10, 18. No sirve de nada esas guerras físicas. Pero por otro lado, la actitud de Pedro fue completamente imprudente, llegando a colocar al Señor en una posición muy comprometida. Si Jesús lo hubiera dejado continuar por ese camino,
Las autoridades judías no habrían tardado en contar por todas partes que habían apresado a Jesús a altas horas de la noche cuando estaba al frente de una banda armada que preparaba alguna acción guerrillera o subversiva. ¿Cómo se habría reído el enemigo, el acusador, al ver al Salvador del mundo representando como un guerrillero, y sin darse cuenta, Pedro le estaba facilitando este camino a los fariseos de aquel tiempo con su comportamiento? Por eso les dice Jesús: como un ladrón habéis salido para prenderme. Como un ladrón. Mis amados hermanos, Jesús muestra una queja al confrontar a los miembros del Sanedrín, al preguntarles: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando el templo y no me prendisteis. Pero sin embargo, hoy querían hacer un espectáculo para exaltar sus corazones, regodeándose de que habían arrestado a Jesús, de que le estaban tratando como un ladrón cualquiera, como un ladrón que huye de la justicia. Y por eso Él les muestra su incoherencia, recordándoles que siempre estuvo a la luz, sin ocultarse, sin esconderse. Siempre que había hablado lo había hecho de manera pública en el templo, en donde todos podían escucharle. Lo cierto es que quienes actuaban, mis hermanos, en la noche escondiéndose para evitar ser vistos por el pueblo, eran los mismos miembros del Sanedrín. De esta manera mostraban cuál era el origen de su poder. Por eso les dice: esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas, Lucas 22:53. Habían sido incapaces de encontrar a la luz del día alguna acusación contra Jesús mientras se enseñaba públicamente en el templo. Así que se escondieron al amparo de la noche para prenderle con acusaciones infundadas, como más adelante podemos verlo. De otro modo, si realmente había pruebas contra él, ¿por qué no lo habían arrestado en el mismo momento en que se había presentado en el templo para enseñar? Allí tenían todos los recursos necesarios para haberle prendido. Y además no les habría costado ninguna moneda de plata, ni tener que pagar numerosos testigos que podrían haberle inculpado. Pero aunque en sus visitas al templo les había provocado en muchas ocasiones, buscando que dijera alguna palabra comprometedora, nunca habían encontrado en él, en Jesucristo, algo por lo que pudieran arrestarle. Así que buscaron la noche, dando así comienzo a un proceso sin ninguna garantía de legalidad, y donde el veredicto había sido fijado con anterioridad. Antes de ser arrestado, Jesús ya era culpable. Antes de ser maniatado, Jesús debía ser muerto en la cruz. Y al final consiguieron su propósito. Fueron contra él como un ladrón y acabaron crucificándolo entre dos ladrones, como si él mismo fuera uno de ellos. Y esto se da para que la Escritura se cumpla, mis hermanos. Para que la Escritura que tenga relevancia. Y es aquí cuando volvemos a contemplar nuevamente lo que estaba ocurriendo a través de dos dimensiones, la humana y la divina. Desde un punto de vista escatológico, ya hemos dicho que el hecho de no prenderle en el templo se debió a que no encontraron nada de qué culparle. Y sobre todo porque tenían miedo a las multitudes que le escuchaban. Escuchaban las maravillas y sobre todo veían los milagros de Jesús. Pero desde la perspectiva de los miembros del Sanedrín, la arrestaron de este modo para que se cumpliesen las Escrituras. Pero ¿cuáles las Escrituras que debían de cumplirse, mis hermanos? ¿Cuál es? Podemos pensar que la traición de Judas, el apóstol que entregó a Jesús, y su círculo íntimo,
estaba manifestado ya en el Salmo 41:9, cuando la palabra nos dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. El Salmo 41 es el texto en el que el rey David habla de la traición protagonizada por el hombre de mi paz. El Salmo presenta una verdadera radiografía de la traición, los falsos amigos que le visitan cuando está enfermo. A pesar de su fingimiento, solo desean su muerte. Salmo 41, versículos 6 al 9. Así es el traidor. Habla una cosa en presencia del amigo y otra bien distinta en sus detractores, delante de sus detractores. Se reúnen, murmuran, piensan y hablan mal, juzgan la espiritualidad del hombre de Dios, descalifican su integridad moral, pero sobre todo, el traidor viola la confianza de quien había depositado en él. En la experiencia del rey David, aquel hombre se llamaba Ahitofel. Este había sido su consejero y hombre de confianza hasta que se reunió con Absalón, el hijo de David, que intentaba usurpar su trono por medio de un golpe de estado. Pero llegó un momento en que los consejos de Ahitofel no fueron tenidos en cuenta, y entonces se ahorcó y murió. Y Judas hizo lo mismo, salió, fue y se ahorcó, después de consumar su traición en Mateo 27:5. También la actitud de Jesús, cuando fue arrestado negándose a defender, nos recuerda la profecía de Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. El hecho de que en el momento de su arresto todos los discípulos abandonaban a Jesús también fue profetizado por Zacarías. En el capítulo 13, versículo 7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Esta afirmación de Jesús nos recuerda que a lo largo de todo el Antiguo Testamento hay constantes referencias de Cristo y de su obra. Desgraciadamente los cristianos modernos no le ponemos el entusiasmo y las ganas de discernir el Antiguo Testamento. Desconocemos la verdad de las Escrituras y por esta razón perdemos grandes bendiciones. Nos centramos únicamente, mis hermanos, en el Nuevo Testamento. Por eso cada uno de nosotros debemos hacer un mea culpa y tomar en cuenta la reprensión que Jesús hizo a los dos que iban camino de Emaús después de su resurrección, porque no percibieron ni creyeron que todo lo que había ocurrido con Jesús ya había sido descrito a lo largo de todo el Antiguo Testamento. En Lucas, capítulo 24, versículo 25-27, la palabra del Señor nos dice: entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él se decían. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Jesús fue arrestado sin dificultades. Sin embargo, sus discípulos lograron escapar. Este hecho no deja de sorprendernos. ¿Cuántos hoy en día escapamos de Jesús? Si las autoridades judías estaban decididas a terminar con el movimiento de Jesús de Nazaret, ¿no habría sido conveniente arrestar también a sus seguidores más cercanos, a fin de cortar de raíz cualquier posible brote? ¿Y cómo pudieron escapar todos los discípulos si había salido contra ellos una guardia tan numerosa del Sanedrín? Pero los que les iba a arrestar se encontraron con dos obstáculos insalvables. Por un lado,
Aunque Jesús y sus discípulos estaban en absoluta minoría, sin embargo era Él quien estaba dictando las condiciones para su arresto. Cuando dijo, si me buscáis a mí, dejad ir a estos, en Juan 18:8. Seguramente había sido la intención de las autoridades judías el apresar también a los discípulos, pero Jesús salió en su defensa. Jesús se cumplió así lo que Él mismo había anunciado. De lo que me diste, no perdí ninguno, en Juan 18:9. Solo la protección del mismo Señor les pudo salvar en estos complicados momentos. Es decir, a pesar de la traición, a pesar del abandono, el carácter de Jesús fue impoluto. No sé cómo vio. No buscó respuesta o retaliación a sus discípulos, a pesar de sentirse abandonado y traicionado. Simplemente siguió demostrando su esencia, que es el amor. Su compasión y su misericordia, por eso pidió que les dejen ir a aquellos. Por otro lado estaba la palabra profética que anunciaba el abandono de sus discípulos, Zacarías 13:7. De esta manera el viento se llevó todas las promesas que los discípulos habían hecho a su maestro, de morir con él antes que abandonarlos. ¿Y cuántos de nosotros prometemos al Señor y jamás cumplimos? Por otro lado, podemos imaginarnos también la sorpresa de sus discípulos ante todo lo que estaba ocurriendo. Hasta aquel momento el Señor había solucionado cualquier situación incómoda que los judíos le habían ocasionado, saliendo siempre victorioso de todas ellas, pero ahora le habían prendido sin que Él hiciera absolutamente nada para impedirlo. De repente los discípulos vieron que todo su mundo se venía abajo, y no pensaron en otra cosa que no fuera huir. Así que Jesús quedó solo, abandonado por sus amigos, sus discípulos, sus seguidores, y en manos de sus crueles enemigos. Sin duda, esta es una de las experiencias más dolorosas para cualquier ser humano. Pero ahora podemos estar seguros de que Jesús nos entiende y que además nunca nos abandona. Por eso el apóstol Pablo encontró mucho consuelo en este hecho durante su primer juicio ante el César. Y lo podemos apreciar en el libro 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 16-17. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado, y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación, que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Pero finalmente, y a pesar de todo el plan eterno de Dios, se estaba llevando a cabo, valiéndose para ello incluso de la maldad de los hombres, o de la misma debilidad de sus propios discípulos. A entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por las manos de inicuos, crucificándole, nos dice la palabra de Hechos 2:23. Pero aquí también podemos rescatar algo valioso, cuando un cierto joven cubierto del cuerpo con una sábana lo seguía a la distancia. Un incidente que solo Marcos recoge y que resulta irrelevante para esta narrativa. Pero ¿por qué Marcos decidió incluirlo en su relato? ¿Cuál era la razón? Quizás la respuesta probable es que el joven al que se refiere estos versículos no fuera otro que el mismo autor del Evangelio, Juan Marcos. En ese caso sería una nota autobiográfica, por la que él mismo nos está diciendo, yo estuve allí. Y si esto fuera así, no solo tenemos su firma de una manera muy discreta, sino además nos estaría haciendo saber de su proximidad a los hechos que estaba narrando. En este caso, mis hermanos, revelaría sus deseos de seguir al Señor, juntamente con la flaqueza de su vergüenza al huir, de su vergonzosa huida. Confirmaría también la absoluta soledad del Señor en su hora de angustia. Aquí surge una pregunta. ¿Por qué estaba allí? ¿Por qué iba cubierto solo por una sábana? ¿Cuánto tiempo había estado ahí? Quizás el aposento alto donde Jesús había celebrado la última cena era la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde más tarde los apóstoles tuvieron su centro de reunión, Hechos capítulo 12, versículo 12. Tal vez Marcos estaba durmiendo en la planta de abajo y fue despertado cuando Judas llegó a la casa con la escuadrilla para prender a Jesús. Cuando comprobaron que yo no estaba allí, Judas dirigió a la comitiva hasta el segundo
destino en el que sí estaba Jesús? Son interrogantes que nos quedan, mis queridos hermanos. Pero algo es importante reconocer a través de este relato, que la fe de los discípulos se derrumbó ante la aprehensión de Jesús. Esta sucumbió. Esas mentes cerradas a gran parte de la verdad no vieron la misión y el propósito pleno de Jesús. Se habían negado a aceptar sus palabras innumerables veces. La mentalidad de los discípulos era mundana y materialista. Por eso quizás esa fe se derrumbó. Muchas personas procuran escapar de la vergüenza, del ridículo, de amenazas, persecuciones, en vez de estar junto a Cristo y testificar de Él. Se sienten humillados. Con su boca declaran ser de Cristo, pero con sus actos abandonan a Cristo. Porque quizás su fe no es suficientemente fuerte para echar fuera todo el temor que tienen en sus corazones. Por eso dice la palabra del Señor en el libro de Mateo 10:22, pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y en 2 Timoteo 1:8 dice, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Que sea Jehová de los ejércitos bendiciendo su santa palabra. Esto es para la honra y gloria y honor de nuestro Padre Celestial. Desde Quito, Ecuador, su hermano en Cristo, Edwin Balseca Jaramillo, de la Iglesia de Dios, séptimo día. Paz a vosotros, carísimos hermanos. Que el Señor sea concediéndoles una semana más que bendecida y en victoria. Y en el libro de Juan capítulo 3 versículo 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado, así como prospera tu espíritu. Paz a vosotros, mis hermanos.